Cuando tuve mi experiencia cercana a la muerte, tuve un ataque cardíaco mientras transitaba por una enfermedad. Sufrí un infarto de miocardio, por lo que cuando me preguntan si hay alguna posibilidad de que de alguna manera todo haya sido elaborado por mi propia mente, debo decir lo que dicen los médicos. Primero, que esto es imposible debido al estado en el cual me encontraba. Pero sobre todas las cosas, suelo decir lo mismo. Cuando me preguntan esto, yo respondo con una pregunta y es: ¿tú estás despierto ahora? Obviamente la respuesta es siempre un sí. Entonces yo vuelvo a preguntar: ¿cómo sabes que estás despierto? Bueno, esta es la misma situación por la que yo he pasado y lo que sentía durante todo el proceso, sumado a que en realidad no puedes comparar la lucidez que tu conciencia tiene durante toda la experiencia porque simplemente no hay comparación posible. Estás mucho más lúcido, más despierto, alerta y en una forma en la cual nunca experimentas aquí. Y creo que este punto, el cual siempre remarcamos quienes hemos vivido una SM, es de lo más importante que podemos contar. El vivir esta increíble lucidez, este estado despierto, más allá de toda comprensión, es algo que por sí solo hace que no puedas tener ni siquiera una pequeña duda sobre lo que ha ocurrido. Estás más vivo que nunca, de tal manera que incluso podrías decir que vives en un estado casi de ensueño cuando estás en el cuerpo. La comparación posible es cuando recién abres tus ojos en la mañana y aunque tú sabes dónde estás y lo que ocurre, también sientes, comprendes que aún no estás en tu potencial total, que tu mente aún está ralentizada de alguna manera. Y no es solo esto, porque además lo que sientes y lo que ves está más allá de poder ser explicado con palabras. No puedo explicar la intensidad de los colores completamente diferentes a los que puedes ver con los ojos físicos, y tus emociones son claras, cristalinas y aumentadas. Sin lugar a dudas, la realidad palidece en comparación con lo que puedes vivir cuando te encuentras fuera de tu cuerpo. Cuando todo comenzó, lo primero que percibí fue sentir una sensación clara de salida de mi propio cuerpo. Y una vez que estuve fuera, podía ver al personal del hospital, el cual estaba trabajando alrededor de mi cuerpo, intentando revivirme. Esto fue tal vez lo más increíble que experimenté en toda mi existencia. Me han sorprendido mucho, además, estas capacidades increíbles que puedes tener cuando estás fuera de tu cuerpo. Esto es algo que recuerdo todos los días de mi vida porque es algo maravilloso. Primero, lo que noté fue una visión total de 360 grados. Esto no es explicable con palabras, pero creo que alguien podría imaginarlo de forma apropiada. Imagina poder ver todo en una misma vez. Arriba, abajo, a la izquierda, derecha, atrás y adelante. Podía ver hacia todas partes al mismo tiempo. Esto fue increíble para mí. Y en segundo lugar, estaba esta capacidad que no tenemos como seres humanos en nuestros cuerpos, que es el acercar el punto de visión, como el zoom en una cámara, en cualquier cosa particular en donde
quisiera hacerlo. Simplemente podrías enfocarte en la nuca de uno de los médicos y podrías ver hasta el último cabello, el último detalle, sin límite alguno. También, cuando te mueves, viajas a la velocidad del pensamiento. Solo necesitas pensar en un lugar o en alguien y al instante te encuentras allí. Esto era incomprensible, pero a la vez se hacía como algo muy natural, como que sientes que has recuperado tu estado de libertad. Pero recuerdo este sentimiento muy concreto de sentirme casi como un superhéroe, como en esas películas en donde los héroes tienen unas capacidades sobrehumanas, y esto era exactamente igual que eso, solo que la claridad mental que acompaña a cada uno de los sucesos, a cada cosa que percibes, es extremadamente profunda y amplia. Algo más es el no haber límites en alguna parte. Yo podía atravesar cualquier pared, atravesar la materia, y esto fue muy emocionante. Simplemente pasabas las paredes como si allí no hubiera nada, y podía escuchar los pensamientos de la gente. Incluso antes de que ellos pudieran abrir sus bocas para hablar, yo sabía lo que iban a decir porque podía escuchar sus pensamientos. Y además, en la sala de emergencias, yo podía escuchar un gran alboroto. Toda la sala estaba llena de sonidos y de voces, pero sin embargo, yo solo tenía que concentrarme en una de las personas, por ejemplo, y luego solo escuchaba a esta persona. En cuanto a estos poderes extraordinarios que tienes cuando estás fuera del cuerpo, creo que no tengo más que decir o que recuerde en este momento. Aunque esto suene extraño desde fuera, yo comprendía que estaba fuera de mi cuerpo y que no podía hacer nada al respecto mientras los médicos estaban intentando trabajar en él y recuperarme. Así que simplemente me dediqué a pasear. Pude visitar a mi madre, quien estaba en su casa en esos momentos. Luego, en algún momento, decidí subir hacia arriba y estuve en el universo profundo. Subí muy, muy alto en el espacio y la vista fue algo maravilloso que nunca podré olvidar. La magnificencia del tamaño de todo es algo que recuerda también a esta ilimitada sensación de libertad que tienes por dentro. Y en cierto momento me sentí absorbido hacia una especie de túnel largo y oscuro a una velocidad increíble. Comencé a ser llevado a través de este túnel, casi como si un golpe de aire me hubiera impulsado y no pudiera hacer nada al respecto. Esto fue algo asombroso, porque cuando llegué al final de ese túnel, en donde podía ver un punto brillante, todo se llenó de luz. Esta pequeña luz se convirtió en todo lo que había, y me encontré con otros seres como yo. Esto fue muy curioso porque todos nos mirábamos y comprendíamos la situación. Era como mirarnos y solo entender lo que ocurría, como decir, creo que estamos muertos. Todos sabíamos lo que estaba ocurriendo y estábamos experimentando evidentemente las mismas cosas. Y cuanto más avanzaba por el túnel, más y más crecía esta luz, hasta que llegué a la luz, y era maravillosa, era muy brillante. Pero lo que más me impactó es que en esta luz sentí alegría y paz. Pero sobre todas las cosas, lo que podía sentir era un amor increíble, absolutamente indescriptible.
esta luz me amaba. Creo que podría decirlo de esa manera. Me sentía absolutamente amado y contenido. Yo entonces recuerdo preguntar mentalmente, porque no había voz en ningún momento. La comunicación era a un nivel muy profundo, sin sonidos, simplemente a través de los pensamientos y de los sentimientos. Yo pregunté a la luz si era Dios, y no hubo duda. Ella me respondió: sí, yo soy la luz. Y este ser de luz, a quien yo no podía ver, simplemente estaba en este espacio resplandeciente, pero que a la vez sabía que también era este mismo ser. Sabía todo de mí. Yo comprendía que no había manera de que este ser no conociera todo de mí. Él sabía de mi vida cada detalle, desde el principio hasta el final, que había ocurrido hace tan poco. Y podría decir que una vez que penetré en esta luz, pude recordar quién era realmente yo, quién era yo en esencia, fuera de todo personaje, de toda idea. Y además también obtenía respuestas a todas las preguntas que alguna vez me hice. Esto fue algo muy claro para mí, y a la vez era complicado y sencillo, como por ejemplo quién había creado el universo y cómo funcionaba el cosmos, incluso detalles de la física, pero en realidad era un recordar, como cuando recordé quién era yo. No se trataba de descubrir, sino de recordar, aunque esto no sea posible comprenderlo. De alguna manera esto era algo muy claro para mí. Entendía que no es que estaba aprendiendo todo esto, sino que en realidad estaba recuperando lo que antes sabía. De alguna manera era como que esta luz ayudaba a mi proceso, aclarando mi mente, por lo que podía recordar cada concepto, lo cual me parecía totalmente lógico, como cuando simplemente necesitas ver algo para entenderlo perfectamente, y de alguna manera todo esto había sido perdido, y ante mis preguntas la comprensión retornaba a mí. Así que era un recordar, mucho más que un aprender. Entrar en este estado de conocimiento era algo que se sentía como un estado divino. Entonces Dios me mostró toda mi vida, desde mi nacimiento hasta incluso la experiencia cercana a la muerte. Lo que puedo decir sobre esto es que lo que se dice es absolutamente real y también inexplicable, porque sentí y volví a experimentar cada uno de los detalles de mi vida, cada hecho, y también sentí cada emoción que había suscitado en las otras personas. Y sí, debo decir que yo era mi único juez, y esta experiencia fue extremadamente dolorosa para mí, porque sientes lo que has generado, lo bueno, pero también lo malo. Y sinceramente he pensado muchas veces en algo, y es en que ni siquiera puedo atreverme a imaginar lo que tuvieron que haber sufrido esas personas que en nuestro mundo fueron culpables de grandes desastres. No puedo ni siquiera imaginar lo que debe sentirse al experimentar el dolor de millones de personas. Dios me mostró cuando había hecho cosas generosamente y sin pensarlo de antemano, y también cuando había hecho cosas sin amor.
Incluso me vi robando dulces en una tienda hace años y pensando para mis adentros, vaya, nadie me ha visto. Pero de hecho sí, alguien me había visto. Dios me había visto. Pero Él no me juzgó. De hecho, esto es lo que más me impactó. Dios no juzga, simplemente nos ama con un amor incondicional, porque Él nos ha creado así, y este amor es algo indescriptible. No es como lo que sentimos en la tierra, es más bien como una fuerza de amor. La luz y yo hablamos durante mucho tiempo, y por otro lado la comunicación, como he dicho, se realizaba a través de algo como telepatía, era transferencia de los pensamientos, y debo decirles que Dios tiene un fantástico sentido del humor. Sí, sé que suena muy extraño, pero es como nosotros en ese aspecto. Él comprende el humor y no me importa decirlo, aunque parezca una locura. Yo nunca me he reído tanto en toda mi vida como cuando hablábamos con él. Nos reíamos incluso de la forma en la cual yo había reaccionado de una manera muy seria a cierto evento en mi vida. La vida en la tierra es como un gran show, una representación, es un gran drama y no debe tomarse demasiado en serio. En cuanto al conocimiento universal que tuve, no se me permitió regresar con las respuestas. Sé que esto ocurre mucho y es algo que deja realmente una sensación de vacío allí donde estuvo. Pero también sé que esto es algo correcto, debe ser así, porque no podríamos lidiar con tantas cosas mientras vivimos esta experiencia humana. Recuerdo que sabía y recuerdo algunas pequeñas cosas como el hecho de que somos seres eternos. Siempre existimos y siempre existiremos. Ni siquiera hubo un punto de creación, aunque no lo comprendamos con nuestra idea del tiempo. Somos algo así como dioses humanos o tal vez hombres dioses que venimos a la tierra a experimentar desde fuera la creación, incluso a crear en la materia como pequeños creadores. Y cada vez que encarnamos, perdemos esta memoria de quiénes somos realmente, de nuestra naturaleza más profunda y real. Antes de la creación del universo, solo éramos nosotros, unidos en un solo pequeño punto de conciencia, y esta conciencia tenía conocimiento, pero en realidad no podíamos experimentarlo. Esta es la mejor manera que se me ocurre para explicarlo. Así que nos separamos en miles de millones de conciencias individuales y creamos este universo simplemente para ir allí y, lo diré, divertirnos, aunque esta no sea la palabra. Llegamos para experimentar la creación, poder casi ver desde fuera todo lo que es el existir, pero un día también llegará en el cual todos nos reuniremos nuevamente y nuevamente se dará esta increíble unificación, casi como lo que entendemos en la Tierra como el Big Bang en la materia, casi como una gran explosión de conciencia, y todo podrá así comenzar de nuevo, podremos crear nuevamente, porque esto es un ciclo sin fin y la verdadera vida, la verdadera realidad está en el otro mundo. Recuerdo que la luz me dijo que
hay más de un universo, en realidad hay miles de millones de ellos, y la Tierra no es el único planeta en el que podemos elegir encarnar cuando venimos a experimentar la materia. Recuerdo también que cuando estaba fuera de mi cuerpo me pregunté cómo me vería sin un cuerpo, porque yo seguía siendo el mismo de siempre. Entonces me miré a mí mismo y descubrí que lo que era en realidad era luz. Estaba hecho de luz. Pero sin embargo, en cierto momento ya no tenía este cuerpo de luz y era solo un punto de conciencia en el universo. En algún momento recuerdo también que Dios me transmitió que debía volver a la tierra. Entonces fue cuando yo me negué. De ninguna manera debería volver a ese cuerpo enfermo, pero Dios me mostró una visión de mi madre que lloraba porque yo había muerto, por lo que comprendí que era importante, no solo por mí, sino por los demás, el regresar, y así lo hice. Volví a bajar por ese túnel del que tanto se habla y es real, y tuve que volver a entrar en mi cuerpo, y lo hice a través de la cabeza. La sensación en mi caso fue algo muy desagradable. Era como ponerte un traje de buzo, el cual te aprieta demasiado, te queda decididamente pequeño, pero luego te encuentras nuevamente como antes. Algo que recuerdo también, pero que por alguna razón ese recuerdo no lo he traído conmigo. Como he dicho antes, muchas cosas han vuelto a ese olvido que tenemos cuando estamos aquí. Y una de estas cosas fue que vi a amigos de mi familia que habían fallecido, pero no tengo recuerdos fuertes de esto. Solo sé que estuve con ellos, pero por alguna razón este recuerdo se me ha vuelto a quitar. Pero es increíble, no hay nada que temer, sino mucho que disfrutar, pero solo cuando llega ese momento. Era claro para mí, en esa gran paz y amor, y también alegría que experimentaba, que todo tiene su orden y no podemos apresurar las cosas porque definitivamente no obtendremos el mismo resultado. Estando allí y en ese estado, pudiendo ver en 360 grados y experimentando cada cosa 1000 veces más fuerte que lo que consideramos aquí normal, esto es algo increíble y es hoy impensable para mí el concepto de la muerte, porque en realidad lo que encontré en ese otro lado es una vida mucho más intensa de lo que es aquí. Y viéndolo de esa manera, lo que podría pensar es que nosotros estamos mucho más muertos que quienes han cruzado ese límite, porque la vida es sin duda eterna y esto es un momento en el cual hemos decidido venir para poder así experimentar en todo su esplendor lo que es la creación misma. Y esto también permite que al volver a nuestro estado natural comprendamos la plenitud en la cual existimos y la cual es en realidad nuestra propia naturaleza, nuestro estado normal. Entonces, no hay muerte a la cual temer, no hay límites a los cuales temer. Es un proceso continuo que aporta más y más felicidad, pero sobre todo lo que ocurre es que volvemos al amor absoluto, el cual es nuestra esencia y es nuestro origen. Esa luz que nos espera, Dios, en realidad es lo que mal entendemos aquí como el amor incondicional.
Ese es nuestro destino y esa es nuestra propia naturaleza. De eso es de lo que estamos formados. Amor y solo amor. Y la tarea es limpiarse de todo aquello que no nos pertenece para entender lo que realmente somos, y ese es el sentido profundo de estar vivos. Nunca estamos separados entonces del amor, porque el amor es Dios, y no solo estamos unidos a Él, sino que somos parte de Él. Somos lo mismo en esencia. Y olvidar esto es la raíz de toda infelicidad en este mundo. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.